Roberto, yo quiero volver a cuando tuviste tú solamente 6 años de edad. Y un día tu mamá sugirió que tú pediste a tu padre un problema de matemática. ¿Qué dijiste? A mi mamá me dice, bueno, pero ve, pregúntale a tu papá. Ajá. Y entonces yo le respondí a mi mamá. Lo que yo no sabía era que mi papá me estaba escuchando cuando yo lo dije eso. Yo le dije, pero ¿y para qué yo voy a ir donde él si él siempre está borracho? Y él parece que escuchó eso. Y cuando él se dio cuenta de eso, por cuando yo dije eso, entonces realmente eso le impactó mucho. En una noche, cuando mi papá llegó de la calle, de la parranda, el Señor tuvo una manifestación con él tan fuerte. Él dice que él tuvo que ir al baño para que nadie lo viera, trancarse ahí, y entonces ahí arrodillarse al Señor y pedirle que le diera una oportunidad y arrepentiéndose de todo como él había llevado su vida. Y en esa noche ocurrió un milagro en mi casa. Un milagro. Sí, porque mi papá era alcohólico al punto de que ya él sufría de amnesia alcohólica. Después de esa noche, él dejó el alcohol rotundamente, o sea, inmediatamente, un cambio instantáneo. Entonces ahí empezó a surgir una necesidad en él de buscar a Dios, de acercarse a Dios. A 6 años, de un día al otro, casi, tu padre cambió radicalmente. ¿Cuál fue tu reacción? Mucho asombro, realmente, o sea, mucha curiosidad. Ajá. Porque entonces empezábamos a orar toda la noche. Los 5 orábamos en familia toda la noche antes de acostarnos. Y realmente ahí, entonces él nos ponía a orar a cada uno. Y nos decía, ok, bueno, ahora le toca a Roberto orar. Y yo la primera vez que él me decía eso, yo me encontraba sin palabras, yo no sabía qué decir. Al poco tiempo empecé yo a empezar a hablar con Dios, a empezar a tener una conversación con Dios, a decirle cosas que salían de mi corazón. Ya no era un compromiso, ya yo no me sentía que mi papá me daba el chance a mí, yo no sabía qué decir, no, sino ya yo estaba esperando que él me dijera para que yo poder decirle a Dios toda la cosa que yo quería decirle. Es decir, suavemente, sin una interrupción radical, tú estabas entrando en el camino de acompañar al Señor. Pero ya llegado a 15 años de edad, tú tuviste un otro paso en fe hacia el Señor. Cuéntanos. Sí. Nos invitaron a hacer un Felipe. Y entonces es ahí en donde ya yo tuve mi bautismo en el Espíritu Santo. O sea, impusieron manos sobre ti. Sí. ¿Y qué hicieron? Ellos oraron y pidieron a Dios para que el Espíritu Santo venga sobre mí. ¿Y qué hiciste tú? En ese momento yo descansé en el Espíritu. ¿Qué tú quieres decir por eso? En ese momento, o sea, yo descansé. Caí al suelo. O sea, me desconecté de todo. En ese momento, o sea, como que me apagaron. ¡Pap! Por un segundo. Y estaba todo en paz, todo tranquilo. Y realmente desde ese momento empecé yo a ver cosas de manera diferente. Eso es algo increíble. O sea, es una experiencia que es difícil de explicar con palabras realmente. O sea, un milagro. Es un milagro. Sí. Entonces, ¿las cosas en tu vida cambiaron? ¿Cómo? Y trataba entonces yo de llevarle un poco del amor que yo había recibido, del amor de Dios. Y yo mismo cuando me veía haciendo eso, o sea, yo mismo me sorprendía porque yo no estaba acostumbrado a hacer eso. Ese deseo de yo amar al otro, eso no era normal en mí. Y cuando yo empecé a hacer eso, realmente yo me daba cuenta que ya yo estaba siendo diferente. Entonces, todo esto pasó hace 16 años, porque ya tú tienes 31 años de edad. Sí. Entonces, ¿qué es que tú entiendes por la llamada de Dios a ti, Roberto? Sí, yo siento que el Señor me llama a mí a ser ejemplo en la sociedad. ¿Dónde tú vas con el Señor? ¿Por dónde yo voy? Bueno, yo ahora mismo estoy en una etapa de dejarme guiar por Dios, de
de dejarme en las manos de Dios, de que Él me lleve hacia donde Él quiere que yo vaya, que yo actúe y diga lo que Él quiere que yo haga, y ser como un embajador de Dios. Aquí, donde sea que yo esté, yo soy un embajador del reino de Dios. Tenemos con nosotros esta noche a Roberto Reyes. A la edad de 15 años, él entró en una nueva dimensión cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y desde entonces, explorando la aventura de acompañar a Dios, descartando soluciones fáciles, él ha aprendido que la única ofrenda que puede dar es el abandono a la voluntad de Dios. Y si Roberto puede desde una niñez tan accidentada llegar a la edad de 31 a esta altura de espiritualidad, pues no hay nadie que no pueda encontrar a Jesús y llenarse con su Espíritu Santo. Esta noche te invito a ti también a escuchar, pensar, meditar e invitar a Jesús a entrar en tu vida.